Bien, son las 3:45, vamos a reanudar la sesión programada para la fecha. Vamos a continuar con la realización de documentos. Señor fiscal, correspondería el documento número 12, me parece. Sí, 12, señor juez. Bien. Bien, señor juez, el último documento que se vio realizar era la base administrativa y corresponde ahora a realizar el documento siguiente, que tiene por título Resolución Gerencia General Regional número 585-2008, Gobierno Regional Callao-GGR, de fecha 3 de octubre de 2008. Este documento está firmado por el gerente general regional, Fernando Gordillo Tordoya. Y en lo que respecta a la parte pertinente, señor juez, tan solo oralizar un par de párrafos. El tercer párrafo con la que empieza el documento, que señala que a través del informe vistos, el comité especial designado por resolución gerencial de Gerencia General Regional número 568-2008, de fecha 30 de septiembre de 2008, alcanzó las bases del concurso público correspondiente a la contratación del servicio de capacitación en idiomas para profesores de la región Callao. Hasta acá este párrafo indica, bueno, el procedimiento, que las bases pues tienen que ser justamente alcanzadas, como que lo ha recibido a través de este documento mediante el comité especial, como da cuenta este párrafo. Y resuelve esta resolución del modo siguiente. Artículo primero, aprobar las bases del concurso público para la contratación del servicio de capacitación en idiomas para profesores de la región Callao con un valor referencial de 4.890.570 en la moneda de entonces, nuevos soles, incluidos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 12 meses con precios al mes de mayo de 2008. Y luego, bueno, termina ya con el artículo segundo, remitir la presente al comité especial para que proceda la convocatoria del concurso público indicado en el artículo primero conforme a ley. Bien, señor juez, lo que se pretende quitar con este documento es en principio la aprobación de las bases en materia de este juzgamiento, y que efectivamente pues como esto fue como producto de lo que el comité especial alcanzó en su momento, dichas bases. Bien, señor juez, es en esos extremos que la Fiscalía ha considerado la importancia de este documento. ¿Alguna observación al respecto? Sí, señor juez. Solamente dejar constancia que el Ministerio Público acaba de decir que esta resolución lo único que hace es acreditar el procedimiento de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Alguna otra observación? Ninguna, señor. Siguiente documento, Bueno, entonces. bien. Señor. Otro documento es el pliego de absolución de consultas. Este documento, de varios folios, tiene por fecha de redacción el 28 de octubre de 2008. Y como bien también la defensa señaló, di cuenta con el documento anterior de lo que entregó el comité especial de unas bases. Y resulta, señor juez, que a través de estas consultas va a salir a la luz algunos aspectos relacionados justo a las bases. En principio, la consulta 1 de la empresa, un postor, Maí Pasac, va a señalar que de lo que lee, dice en el capítulo 5, inciso B3, se menciona un coordinador administrativo y se le asigna un puntaje de 5 puntos. Por otro lado, en los términos de referencia, en la capítulo 2, en Romanos, también aparece un coordinador administrativo. Sin embargo, en los acápites restantes, no aparecen ni sus funciones, ni su perfil y requisitos. O sea, acá un mismo postor advertía de que no hay mayor desarrollo. O sea, como dice, bueno, pon a alguien ahí como coordinador administrativo, pero parece ser que a los que elaboraron las bases no les interesaba mucho desarrollar qué perfil debía tener. Y eso es lo que justamente el postor va a solicitar, que se precise. Y efectivamente, la respuesta que van a dar, a continuación, si uno observa,
van a comenzar a detallar recién, ¿no? O sea, no hay una respuesta que diga, no, sí, nos remitimos que ya está, que no. No, van a recién establecer cuál sería el perfil de ese coordinador. Pero, a criterio de la Fiscalía, quizás también lo más interesante dentro siempre de este documento va a venir en otras consultas que van a realizar. Por ejemplo, el postor COE del Perú va a realizar una consulta, la número 4, donde va a señalar las certificaciones a los participantes deben tener algún registro especial dentro del sistema educativo peruano o son válidas las certificaciones propias del postor. La respuesta que le van a dar a esta interrogante es: de acuerdo a lo informado por el área usuaria, la Agencia Regional de Desarrollo Social, tratándose de una consulta referida a los términos de referencia, serán válidas las certificaciones propias del postor que cuenten con reconocimiento nacional y o internacional. O sea, va a ser válida la certificación propia del postor, dice, sí, pero que cuenten con reconocimiento nacional y o internacional. A continuación también quiero leer la consulta que va a realizar el postor Selfas, Distribuidores Corp, ya que es el último postor, ya casi en la parte final de este documento que estoy realizando, en donde va a señalar en la consulta 1, dice, de acuerdo a las bases administrativas en la capítulo 2.8.1 en la página 5, se dice que los documentos se presentarán en idioma castellano o en su defecto acompañados de traducción oficial. Tomando en consideración el principio de economía establecido en el Decreto Supremo 83/2004, artículo 3, inciso C, respecto a los principios que rigen las contrataciones de adquisición al Estado, y a continuación lanza la pregunta: ¿es posible que se considere la posibilidad de que la documentación en otro idioma sea traducido por un traductor oficial y posteriormente, de ser necesario para la firma del contrato respectivo, se podría solicitar la traducción oficial correspondiente? Esta repetición de traducción oficial la vamos a entender mejor con la respuesta que va a dar al absolverse esta interrogante. La respuesta que a continuación le dan es: los documentos en otros idiomas que contengan información esencial sí podrán ser presentados en traducción simple realizada por un traductor oficial debidamente reconocido, basados en el principio de economía. Bueno, y a continuación cita normativa, unas normas. Entonces, señala acá que sí pueden ser presentados en traducción simple, realizada por un traductor oficial. Y como vemos, señor juez, de acuerdo a esta consulta suelta, el tema no era que se podía dar por superado que no realicen la traducción, sino más bien de que en ambos casos, sea traducción oficial o sea una traducción simple por un traductor reconocido, siempre está vinculada el tema de la traducción del documento en tanto sea en idioma extranjero. En esos 3 ítems que acabo de reseñar es que la Fiscalía considera la relevancia de este documento. ¿Alguna observación al respecto? Sí, señor juez, esto si me permite, con respecto al documento, en el folio 450, si revisamos, está el perfil y requisitos de del coordinador administrativo, y ahí el comité indica que tiene que ser un profesional con título universitario de economista, abogado o licenciado en administración o carreras afines, habilitado para el ejercicio profesional, con experiencia en administración pública o privada, gestión de entidades educativas públicas o privadas, experiencia mínima 3 años. O sea, el fiscal no puede inducir error diciendo que el comité no ha puesto cuáles son los requisitos y el perfil y el requisito se ha puesto. En la segunda observación... ¿Esto estaba en las bases? Estaba, señor juez. Está en las bases. Señor juez, continuar con la segunda... Quería continuar ¿Sobre el coordinador administrativo estamos hablando? Ahí está, sobre dice coordinador administrativo. Ya, en página 450. Por eso, quería continuar con la segunda, lo segundo que quiere, el segundo punto que quiere llegar el fiscal con respecto al tema de la absolución de consulta. No, pero, señor juez, disculpe, pero más bien que estaría induciendo error sería la defensa, porque justamente el desarrollo de la respuesta hace ver que no está figurando. Pero sí está en la respuesta. Le estoy no, pero esto está en las bases. En las bases está, claro. No, o sea, en el pliego de absoluciones sí está claro, porque eso es lo que le responde. ¿En las bases me puede informar en qué punto está? Tengo las bases acá. ¿Tienes las bases, doctor? ¿Me puedes prestar un ratito?
facultad. Claro, si en el pliego de absolución sí está, pues porque esa es la respuesta que le dan. Pero es que lo que pasa es que el fiscal está indicando que no existe, sí está No, indicado. es que no existen las bases. He dicho que la base no están y acá es donde dan respuesta. Si es que está en las bases, en las bases no se encuentra y está en la solución de respuestas, esto meritaba, se entiende, pues una integración de las bases. Entonces está en la integración de bases. Sí, señor juez, respecto justamente a este punto, es falso lo que dice el Ministerio Público al decir que al comité no le interesaba y que por eso no estaba en las bases. Repito textualmente lo dicho por la Fiscalía. Eso no es así. Justamente el pliego de consultas aparece en el acápite 2.7 de las bases, dice integración de las bases, está a folios 484. Y Esa que la que vamos a ir a resolver. Así es. Y dice Entonces, textualmente que esperamos en su justamente momento. a la luz de las preguntas. Entonces, es falso que se diga que no le interesaba al comité. Y No, por tanto bueno, no se lo que contemplaba. vamos a ir por partes. Primero Claro. se habrá realizado las bases, estamos en el momento de las consultas e integración, ya pasaremos en el momento de la integración de las bases. Ahí ustedes me dirán, oye, ¿se acuerda que había consultas? Que ya, eso debe estar en la integración de las bases. Pero por el momento en las bases no se encontraba. Aparte, señor juez, solo para recapitular que lo que la Fiscalía señaló, que al momento de la absolución de la consulta sale a la luz que no había este perfil desarrollado. Cuando la defensa dice que es falso, que yo digo, yo me estoy remitiendo al aspecto temporal. A la fecha de este pliego de consulta sale a la luz que las bases no tenían ese perfil desarrollado. Eso es lo que he Pero, señalado. señor juez, pero el fiscal está diciendo que algo que no está en el documento. Yo estoy indicando acá que la comité sí está indicando qué es lo que se requiere. Y está Claro, absorbiendo como la consulta. absolución, claro, como absolución. Eso es lo que... Bien. Bueno. El segundo punto era de la observación que ha indicado el fiscal, es con respecto a la consulta que hace del perfil, perdón, el punto 4, ¿no? De acuerdo al informado por el área usuaria, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, tratándose de una consulta referida a las certificaciones, esto lo dicen los términos de referencia. Serán válidas las certificaciones propias del postor que cuenten con reconocimiento nacional y o internacional. Señor juez, los miembros del comité están cumpliendo su función de acuerdo a la ley de contrataciones y su reglamento. Ellos están indicando como respuesta que se están remitiendo al área usuaria y están verificando lo que dicen los términos de referencia. Eso es lo que están indicando como respuesta. Y en el tercer punto, con respecto a que lo que indica la Fiscalía, que era una consulta... Pero esto me podría explicar la defensa del comité. No entiendo esta absolución. Si la pregunta es si los certificados a los participantes deben tener algún registro especial dentro del sistema peruano, quiere decir pues registro en SUNEDU, en ese tiempo la Asamblea Nacional de Rectores, ¿tenía que tener el registro? Le está preguntando eso. Sí. O en todo caso, o son válidas las certificaciones propias del postor. O sea, son cosas distintas. O es reconocimiento oficial de la Asamblea Nacional de Rectores como título profesional, o alguna entidad nacional, el Ministerio de Educación, que reconozca los títulos técnicos, o el mismo postor podía declarar válida su certificación. Pero la respuesta dice, de acuerdo a lo informado por el área usuaria, tratándose de una consulta referida a los términos de referencia, serán válidas las certificaciones propias del postor. ¿Cómo puede ser propias del postor? Que cuenten con reconocimiento nacional o internacional. O sea, es lo mismo, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Quién es la defensa que me puede informar eso? A ver, señor juez, en principio, la consulta, como usted bien advierte, son dos cosas. Uno, si es que necesitaba o no una acreditación, en este caso el Ministerio de Educación, y efectivamente la defensa en su momento, con sus medios probatorios y en los alegatos, va a demostrar que no se necesitaba ningún registro en el Ministerio de Educación. Y el órgano de control institucional también ratificó ello en su informe. No sé si necesitaba, ¿dónde? Que no se necesitaba que estén registrados en el Ministerio de Educación. ¿Así estaba establecido en las bases? El servicio que se estaba contratando era una capacitación, no un servicio técnico o una educación superior. Pero capacitación es un servicio superior. No cualquiera capacita, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Sobre todo si es una especialidad como es el lenguaje extranjero. O puede ser, si es un lenguaje extranjero, que me capacite la Universidad Ricardo Palma, que tiene una facultad en idiomas,
o no es lo mismo que me capacite Euroidiomas, que su función es enseñanza de idioma extranjero. Así es. Entonces yo tengo que saber quién va a brindar ese servicio. Quiero utilizar el ejemplo que usted acaba de manifestar y es justamente lo segundo. Acá no se estaba contratando a una universidad y específicamente a una facultad para dar una educación superior. Claro. Se estaba contratando a un centro para que capacite en idiomas, Ya, en este pero caso en para inglés. eso hay que remitirnos a las bases. Por En supuesto. las bases, ¿qué es lo que se contemplaba como ese supuesto? Como dice la respuesta, en las bases lo que dice es, de acuerdo a los términos de referencia, serán válidas las certificaciones propias del postor que cuenten con reconocimiento nacional y o internacional. ¿A qué se refiere? En todo caso, la consulta justamente, ¿a qué se refiere? Primero, las certificaciones propias del postor, si es que tenía los requisitos y las capacidades de brindar, como se ha acreditado en el cumplimiento de las bases, cantidad de profesores, horas de capacitación, etcétera. A eso no está referido. Yo advierto acá, ¿qué entendía el comité por certificaciones propias con reconocimiento nacional e internacional? Es que es el reconocimiento que le va a dar la institución. Está referido justamente a eso. Ahora, respecto al reconocimiento nacional y o internacional, en principio dice y o internacional, la empresa tenía justamente la acreditación de INLINGUE internacional. Entonces, esto evidentemente nosotros lo vamos a demostrar en nuestros alegatos finales, a qué se refiere justamente y cómo es que se acreditó este reconocimiento nacional y o internacional. El reconocimiento internacional. Así es, porque acá en la respuesta y además en los términos de referencia lo que dice es reconocimiento nacional y o internacional. Continuamos entonces. ¿Alguna otra observación? Sí, perdón, continuando. Acaba de hacer una tercera observación el Ministerio Público respecto a la consulta de Selfast Distribuidores. Y bueno, la respuesta número 1, como bien ha advertido el Ministerio Público, dice: los documentos en otros idiomas que contengan información esencial sí podrán. Y el Ministerio Público ha dicho, sí podían, o sea, sí pueden. No está diciendo sí debían de presentar. Entonces, valga esa aclaración que es sumamente relevante porque ya cuando estuvieron acá los del órgano de control dijeron justamente respecto al artículo 130 de la Ley de Contrataciones que esta no obligaba, era una posibilidad, lo cual también evidentemente en nuestros alegatos lo vamos a demostrar. Está bien, o sea, no hay duda que sí podían ser con traducción simple. Así es, porque no estamos hablando de información esencial finalmente, que es el contexto del artículo 130. En todo caso no requería traducción oficial, bastaba con una traducción simple. Así es, y además la respuesta dice sí podrán, no está diciendo sí tendrán o sí deberán de. Entonces no es una cuestión imperativa, obligatoria, es una posibilidad. Pero yo que me acuerdo, el decreto supremo 083 del 2004, que era el texto único de la ley 36.850, publicada en el 2004 me parece, establecía que los documentos oficiales, los documentos esenciales tenían que ser en idioma castellano, o en todo caso con certificación o traducción oficial. Pero, ¿cierto? Como dice el artículo 119, doctor, siempre que contengan información esencial. Y la información esencial está relacionada... ¿Siempre que contengan información esencial o dice documentos esenciales? Documentos con información esencial. Eso es lo que dice la ley. Documentos con información esencial. Y la información esencial está relacionado al servicio que se está prestando. En este caso, lo único que se está acreditando con esta copia es el cumplimiento de un requisito del supervisor. Ya. Siguiente. Gracias. En atención a que se ha oralizado todo pues este documento de pliego de resolución de consultas, yo quiero que se tenga presente la consulta del Postor CODE del Perú, la consulta número 1, ¿cuántos cambios en los docentes presentados se pueden realizar una vez otorgada la buena pro? Y la respuesta es
De acuerdo a lo informado por el área usuaria, tratándose de una consulta referida a términos de referencia, se pueden hacer hasta 24 cambios dentro del periodo de prestación de servicios. Es decir, la lista que se presentaba, podía efectuarse algún cambio de estos profesores en un número límite de 24 durante el periodo de ejecución del Estaba servicio. en los términos de referencia. Justamente en atención a los términos de referencia es que se hace esta... No, pues entonces, porque si el comité dice está en los términos de referencia, porque está en los términos de referencia. Entonces, si estaba dentro de los términos de referencia, debo entender que estaba en el contrato. Sí, no, esto es parte de la integración de las bases, doctor. O sea, posteriormente se va a integrar las bases, pero No, se hace la... No, por eso, pero esa posición no estaba en las bases. Fue materia no, de integración. No estaba, al principio no estaba, pero posteriormente se integra. Ya, se integró. Bien. ¿Alguna otra observación? Bien. Siguiente documento, señor fiscal. Bien, el documento... A ver, el documento asignado en la ubicación 14 son un conjunto de documentos que dan cuenta, documentos de la SUNAT, que dan cuenta de la empresa Language Training Center Perú. Es así que se empieza con el Registro Nacional de Proveedores, con su CODE, donde dice que una constancia acerca de su validez, la vigencia de la inscripción del 9 de junio de 2008 hasta el 14 de mayo de 2009 de la empresa ya mencionada. Luego viene una consulta RUG, donde señala a la empresa, su información histórica. Ahí, bueno, señala las fechas en que fue de baja. A continuación también vamos a apreciar los representantes legales, donde ahí figura el nombre del acusado, Jaime Armando García Díaz. Y va a contener también este grupo de documentos el anexo 1 que Iningua presenta, la empresa Iningua. Señala acá en el anexo 1 la carta de presentación y declaración jurada de datos del postor. Esto está dirigido al comité especial, como bien se puede observar ahí. Lo firma Jaime García Díaz, representante legal de Language Training. Y acá debemos reparar en lo siguiente. Para esto, tan solo recordar que en su momento, cuando di lectura al tema del cronograma del proceso de selección, recuerdo que en aquella oportunidad enfaticé que la presentación de propuestas, como lo señala ese cronograma, era el 5 de noviembre de 2008. Esta fecha traigo a colación porque todos los documentos que han venido a continuación, inclusive los currículos que he presentado, quiero contrastarlo con esa fecha, el 5 de noviembre de 2008, que era la presentación de propuestas, según así está señalada en la base administrativa. Este documento, carta de presentación y declaración jurada de datos del postor, tiene por fecha 7 de noviembre de 2008, en donde señala ahí que declara bajo juramento, ¿no?, la información que ahí figura, su razón social, la dirección, su licencia de funcionamiento. Documento que, si nos remitimos a la fecha de redacción, que inclusive lo avala con una firma, es el 7 de noviembre de 2008. De igual modo, en el documento siguiente vamos a encontrar el anexo 2, que es la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia del servicio, en donde también tiene por fecha de redacción el 7 de noviembre de 2008, firmado también por Jaime García Díaz, en donde ahí, bueno, señala que el suscrito ofrece el servicio de capacitación en idiomas para profesores de la región Callao y de acuerdo con los términos de referencia. Bueno, siempre vinculándonos con los términos de referencia, dice que tenía conocimientos, sabía plenamente qué consisten estos y en esos términos es que se presentaba. El anexo 3, la declaración jurada, donde declara bajo juramento que conoce y acepta y se somete a las bases, a las condiciones y procedimientos del proceso de selección, como señala el ítem 2, así como también termina diciendo que conoce las sanciones en las cuales se incurriría, firmado por Jaime García Díaz, también tiene por fecha 7 de noviembre de 2008. Hasta ahí estos documentos que contienen esa fecha y bueno, y que están diseñados justamente para presentarse ante el concurso. Eso sería todo, señor juez, respecto a estos documentos.
¿Alguna observación al respecto? Sí, señor juez. Efectivamente, el Ministerio Público lo que acaba de decir es que la empresa tenía conocimiento de los términos de referencia, porque así aparece además en la firma del anexo 2, el anexo 3, y es importante, y le agradezco además a la Fiscalía que presente estos medios probatorios, porque lo que acredita en esencia es que la empresa cumplió con los términos de referencia. Presente el Registro Nacional de Proveedores, la consulta RUC, la carta de presentación y declaración jurada de datos del postor. Estos dos son sumamente importantes. La declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia del servicio y la declaración jurada en base al artículo 76 del reglamento, donde dice además, en el punto 3, esto está folios 513, soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección. Es decir, justamente lo que el Ministerio Público está acreditando en este momento es que la empresa cumplió con todos los términos de referencia y estos medios probatorios justamente lo demuestran. Respecto a la fecha de 7 de noviembre, la defensa en su momento va a acreditar que justamente el plazo fue objeto de prórroga y esto obra en el registro SEACE. Por eso es que estos documentos tienen fecha 7 de noviembre del año 2008. ¿Por qué se debió la prórroga? Por la integración de las bases. Señor juez, sobre todo, creo que es parte de la estrategia de la defensa el tratar de tergiversar algunas palabras mías. Entiendo que he sido claro en decir que este señor que firma estos documentos tenía conocimiento, hasta ahí nomás. De ahí que la defensa diga que decir que tiene conocimiento traiga a continuación la expresión sí cumplió, bueno, hay una distancia muy grande, ¿no? La Fiscalía lo que ha dicho es que tenía conocimiento, porque si hubiera cumplido no sería materia pues este juzgamiento. La Fiscalía lo que reprocha es el incumplimiento. Y respecto a la fecha, señor juez, la Fiscalía reitera que había un cronograma, tanto para la integración, tanto para la presentación de propuestas, y que esos son los documentos que obran. Y de ahí el contraste que se hace respecto a las fechas. Sí, si me permite absolver. En principio, justamente en su medio probatorio número 13, que son el pliego de consultas, la defensa lo que quiere dejar bien claro es que justamente dentro de un procedimiento de contratación, a efectos de integrar las bases, justamente se ha puesto de relieve que existe una etapa de pliego. Entonces, incluso en algunas observaciones, independientemente de que estuvieran o no en los términos de referencia, para eso se hizo justamente el pliego, para que se integraran las bases. De ninguna manera se está desnaturalizando las bases o los términos de referencia. Señor juez, disculpe. Ahora bien, perdóneme, todavía no he terminado. Ahora, respecto a que la defensa está poniendo términos, eso es completamente falso. Los documentos que obran en autos y que está presentando el Ministerio Público son parte del expediente de contratación y por tanto son parte del cumplimiento de la empresa. Entonces, no sé dónde va la tergiversación como manifiesta el Ministerio Público. Bueno, el Ministerio Público sostiene que ya es de fecha 7 de noviembre. La fecha de presentación de propuestas era el 5 de noviembre. Ese es el tema. Así es. Y usted le dice que eso juez, se debe a una prórroga. Así es. Que obra Pero en ¿por el qué SEAS? había prórroga? Si ya las bases contenía y debería de contener, según la ley, la etapa donde se hace la integración de bases. Y si me remito al calendario, la integración de bases estaba programada para el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre. Y la absolución fue realizada el 28, las consultas el 28. Porque la defensa da a entender como si el cronograma no hubiera previsto la integración de bases. Entiende que debe estar previsto el cronograma. La integración debe estar prevista, si no y como que lo ha estado, acarrearía una nulidad. No, pero pues usted tiene su abogado. Si no, si usted quiere hablar, tiene que participar
con la formalidad, ser examinado, no hay ningún inconveniente. ¿Necesita usted aclarar algo? Ya, entonces pase, siéntese por favor. Vamos a permitirle al acusado que nos aclare el asunto. Permítale un micrófono. Muchas gracias, señor juez. Bien. Para que quede en el registro, indíquenos su nombre y apellidos completos. Y David Bernabé Medina Iquipa, DNI 094 86 624. Bien, antes de ello le voy a informar que usted tiene el derecho de ampliar, considerar en cualquier oportunidad su declaración. Sin embargo, este examen, esta participación no es simple el uso de la palabra, sino que es un examen. Así que usted, si dice algo, va a recibir interrogatorio del señor fiscal y de los demás abogados si considera necesario, incluso del juzgador, si es que habría un vicio o un vacío en el interrogatorio. ¿Bien? Es correcto, señor juez. Más bien le agradezco la oportunidad. Lo que sucede, señor juez, es que me permití intervenir porque es un tema que no he tratado con mi abogado en la medida que no forma parte de los hechos imputados. Sin embargo, es preciso aclarar que en todos los procesos de selección, los miembros del comité hacemos un cronograma, es correcto, donde también se consigna la integración de bases, pero se consigna una integración de bases en una condición normal. ¿Esto qué quiere decir? Al día siguiente de la absolución de consultas y observaciones. Sin embargo, cuando hay observaciones que atacan las bases o los términos de referencia que forman parte de ello, hay que dar la oportunidad a los postores para que puedan elevar, si creen conveniente hacerlo, al OCE para que éste se pronuncie a través de un pronunciamiento, valga la redundancia. Y ahí es allí donde uno no puede proyectar un plazo para la integración. Por eso es que se postergó la fecha de integración. ¿Por qué? ¿Le podría...? Para darle un plazo a los postores para que puedan elevar o no las observaciones al OCE. Bien. Eso es lo que usted quiere aclarar. Así es, bien. Correcto. Además, que todo lo actuado consta en el SEACE, se informa en el sistema y vamos a demostrar, como dice mi abogado, que las prórrogas han sido comunicadas y están colgadas en el sistema hasta hoy día. Están ahí. Bien. ¿Alguna pregunta que se le formule el señor fiscal? Señor juez, ya es un interrogatorio propio del acusado. El acusado ha decidido someterse al interrogatorio. Bien. A ver, vamos a empezar mejor por este último, ¿ya? Permiten el micrófono, por favor. Otro micrófono ahí al señor. Bien, a ver, señor acusado, respecto a lo que usted señala, usted sabe que el pliego de absolución de consultas fue elaborado el 28 de octubre de 2008, ya la absolución de consultas. Es correcto. Sí, es correcto, ¿no? Ya. Según el cronograma que se había establecido en las bases, la integración de las bases tenía por fecha a partir del 29 de octubre de 2008. Proyectamos siempre al día siguiente. Ya. Y díganos, ¿y qué empresas fueron las que elevaron en consulta a la OCE? ¿Nos podría decir? Cuando nosotros como comité damos la oportunidad, es que se da un plazo para que eleven. Claro, pero ¿y qué empresa fue la que terminó elevando? Porque había un solo postor. No han elevado. Que yo recuerde, no ha habido elevación de consultas de observaciones a los. Pero había que esperar el plazo. Díganos, son 2 entonces, días. Cuando ustedes proyectan el cronograma de plazos, en esa proyección no estaba el cálculo y al presentar consultas necesitamos quizás un plazo más extenso de lo que inicialmente estamos pensando. ¿Eso no fue también proyectado en el momento de elaborar el cronograma de plazos? No es posible, señor fiscal, porque el OCE tiene plazos que nosotros no dominamos para emitir su pronunciamiento. Pero me dice que no han presentado finalmente una consulta, o sea, ¿a qué plazos se han sometido? Por eso que se integró, transcurrido el plazo legal de 2 o 3 días, no recuerdo exactamente el plazo legal, para que puedan los postores ejercer su derecho de elevar las observaciones. Apenas venció ese plazo, se proyectó ese plazo para poder integrar las bases, apenas vencido el mismo. Y como no se elevaron, no se postergó más, ¿no? Claro, señor acusado, lo que quiero entender es lo siguiente. Usted nos está informando que en concreto
no hubo ninguna elevación. No hubo elevación. En abstracto había la posibilidad. Es correcto. Ya. Eso, dado que es en abstracto, esa abstracción no fue planteada en el momento de elaborar el cronograma, ya que estamos en abstracciones, vamos a elaborar un cronograma. Bien, según nuestra máxima experiencia administrativa, acá pueden presentarse consultas y todo lo que usted nos acaba de informar. Si hay consultas, hay que absolver, hay que integrar, la posibilidad que sean elevadas. Ya. Eso, No, su pregunta. estoy resumiendo lo que nos está diciendo acá el acusado. Señor fiscal, Entonces, lo que mi pregunta es, y si estoy insistiendo es porque hasta ahora usted no me da una respuesta, va en función de, en el momento del cronograma, ¿ustedes no se plantearon esa posibilidad? Porque los ítems que usted plantea dice consulta, integración. Señor fiscal, con mucho respeto, todos los, bueno, hablo por mí, la experiencia que tengo, todos los procesos de selección proyectamos en una hipótesis, que la integración se va a hacer al día siguiente, como dice la norma, cuando no se presentan observaciones. ¿Ok? Esa es nuestra hipótesis. Luego que se presentan observaciones, hacemos la prórroga. Eso no es ilegal, señor fiscal. La ley dice, se integrará al día siguiente si no hay observaciones. Esa es nuestra proyección, para responder concretamente a su pregunta. Por eso, o sea, al momento de elaborar el cronograma, ¿no se proyectaron la posibilidad que se presenten observaciones? Objeción, señor juez. Ya respondió la pregunta. Ya respondió, Bien. es la respuesta A ver. del acusado. Eso es lo que respecta al cronograma, pero respecto a usted, la Fiscalía le hace mayores reproches que el solo hecho esto del cronograma, ¿no? Del cual usted tiene conocimiento, porque como ha mencionado, para intervenir, usted ya dice ha conferenciado con su abogado sobre este tema, sobre la acusación. Siendo así, señor acusado, lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Díganos, ¿por qué no se descalificó la empresa por las incorrecciones aritméticas que estaba presentando? Señor fiscal, creo que en la interrogatoria anterior respondió, lo vuelvo a hacer, no es mi ánimo refutar sus preguntas. Bien, cuando nosotros evaluamos la propuesta económica del postor, verificamos la operación aritmética, que es la división del monto total entre la cantidad para obtener el precio unitario y de esta manera verificar si éste se correspondía con el ofertado. Esta operación aritmética resultó un precio unitario con 3 decimales y lo que hicimos es, como los precios unitarios son cifras monetarias, de acuerdo a las normas del Sistema Monetario Nacional, las cifras monetarias no pueden expresarse con 3 decimales. Lo que hicimos es verificar si con el truncamiento era la cifra correspondiente a la oferta, y eso fue así. Siendo así, la operación era válida, era correcta. Por eso no se descalificó a la empresa, señor fiscal. Bien, a ver. ¿Usted nos puede informar, para tener mayor claridad sobre este tema que se ha planteado, acerca de la existencia o no de un documento donde ustedes terminan prorrogando el plazo materia del cronograma que de alguna manera se ve alterado por las circunstancias que usted ha señalado? Señor fiscal, como no ha sido parte de las imputaciones, hoy por hoy no tengo en la memoria ni los documentos, sin embargo me comprometo a traerlo en sesión siguiente. Y es más, debo decir que esto es de dominio público porque está publicado en el SEAS, Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, que cualquiera de nosotros lo puede ver hasta el día de hoy. Ese documento que usted dice que estaría existiendo es un documento que al menos usted recordará, ya que ya no voy a la pregunta de la existencia material, sino si usted recuerda el contenido, la fecha en que se había Señor juez, observado. ya dijo que no recuerda y está asumiendo el compromiso de presentar la documentación respectiva. De la fecha no dijo. Dijo que el Pero documento vamos no a lo tenía presentar porque la no estaba documentación preparado. respectiva, señor fiscal. Bien, es su respuesta. Ya. Está en el sistema electrónico, señor. Ok. Bien, señor juez, eso sería el tema a preguntar. ¿La defensa, alguien quisiera interrogar?
No, ninguno. En todo caso, yo todavía tengo la duda, señor Medina. ¿Cómo no, señor juez? Cuando usted indica que estaban previniendo que los posibles postores iban a realizar su elevación al OCE en este caso, ¿de qué observación se trata? Si ustedes han contestado habrían contestado su observación. La formulación, la elevación es cuando el comité no me responde. Pero ustedes no dicen que ya habían contestado eso. Y yo veo claramente que habían contestado. Sí, señor juez. ¿Y qué es lo que tenían que elevar entonces? La norma establece el derecho de los participantes a elevar las observaciones, sean que estas acogidas o no por el comité especial, siempre que el participante considere que esta respuesta, acogiendo o no su observación, no le satisface. Ya, y la norma establecía en ese momento que por el hecho de formular observaciones, los postores, ¿se podía modificar el calendario o se podía prorrogar? Sí, claro, sí. Hay artículos pertinentes que hablan de la posibilidad de prorrogar el calendario, varios artículos. ¿Y cuáles esos son? No los recuerdo, pero no, también pero por eso le pregunto, en esas posibilidades de prorrogar el calendario está la de que por la elevación de consultas a los... La norma establece cualquier etapa del proceso de selección puede ser materia de prórroga, cualquier etapa. ¿Cuál es el Entre supuesto? ellas la integración. Entre ellas la Entre integración. ellas la integración puede ser postergada. Cualquier etapa. ¿Quién resolvió la postergación? El comité en conjunto. Bajo un procedimiento, es un acuerdo. ¿Cuándo se llevó a cabo? No recuerdo exactamente, pero es de manera previa a la integración, obviamente. No recuerdo Antes de la integración. ¿Se prorrogó antes de la integración o posterior a la integración? Antes de la integración, antes, o sea, un día antes o el mismo día de la Entonces se integración, modificó la fecha de integración. integración y la fecha de presentación de propuestas. Correcto, porque hay un plazo entre integración y propuesta que debe mantenerse, por eso es que la prórroga de la integración motiva a su vez la prórroga de la presentación. Pero si ya habían absuelto, ¿por qué postergaron la integración de las bases? Porque los postores, bueno, en este caso los participantes, podían elevar las observaciones, aún habiendo atendido sus observaciones, si ellos consideraban que no les satisfacía esa respuesta, podían elevar y había que darles esos 2 días o 3, si no recuerdo bien, para que tengan esa oportunidad de elevarlo. Bien, eso es en cuanto tiene que decir. Muchas gracias. Muy amable. Se consigne que en la fecha el acusado Medina Equipa ha solicitado su ampliación de su declaración. Bien. Continuamos con las fórmulas. Nos mantenemos en el documento. Sí, yo quiero que se ponga atención a lo que dice el Ministerio Público. Dice que como aquí el postor coloca 7 de noviembre, entonces esa es la fecha que tiene que tenerse como cierta. Entonces, es necesario que se tenga a la vista el documento del SEACE para verificar si se hubo una ampliación una ampliación de este periodo. Pero antes de llegar a eso, debe tenerse en cuenta que en este documento y en todos los que ha realizado el señor fiscal, no existe un sello, no existe una recepción o etcétera que acredite que lo que dice aquí 7 de ¿Y eso noviembre, por qué? ¿Por qué no existe el sello? Bueno, a lo que voy es que si Pero el usted es fiscal- el abogado de la empresa, dígame por qué no está el es que aquí sello. no está el documento incompleto. Si usted Yo- ve- No, yo tengo el expediente judicial, le presto, dígame por qué no está el sello. Eso creo que es más grave que lo que me está diciendo el fiscal. A ver, permítame explicar. No están los sellos de recepción. Sí, este expediente mire, aquí hay un registro de Consucode, hay un registro de RUG, una consulta RUG, ¿Por qué no etcétera, tienen sellos en todo caso? Porque no está el oficio, doctor.
¿Se presentó mediante no se ha oficio? anexado, seguramente, el fiscal no ha anexado el oficio por el cual se adjunta este expediente. No, pero si cada documento tiene que entrar individual. Por eso se llama anexo 1, anexo 2, anexo 3, se tiene que poner un sello a cada anexo. Sí, pero... Siempre ha esto sido aquí- yo que tengo uso de razón. esto Siempre ha aquí- sido así. Pero... Porque por algo el comité califica. Si se presentó o no en la vía, en la fecha determinada. Sí, pero... A lo ¿Cómo que- calificó entonces el comité la propuesta de su representada? A lo que voy yo, señor magistrado, es que si esto de aquí tiene fecha 7 de noviembre, supongamos que haya sido un error de parte del contratista, y pone aquí 8 de noviembre del Pero 2002. mejor yo le sugeriría que me traiga usted el cargo de presentación. Voy a no, traerlo, no sé entonces, cómo se habría recibido la propuesta. Se entiende que cada propuesta tiene que tener su sello. Cada documento tiene que tener su sello. Pero Me está dejando más bien más dudoso de lo que he empezado. no, pero es que eso se va a presentar, señor magistrado, pero a lo que No yo se va a iba- presentar, estamos actuando ya pruebas ya. Sí, pero Usted, los abogados en un litigio tienen dos formas de alegar. Una es la forma de producir pruebas y la otra la forma de alegar. La alegación la alegación del Ministerio Público está basada en una presunción de inocencia. El Ministerio Público está desacreditando la presunción de inocencia. Pero si ustedes están diciendo que no es así y no aparezca el documento, por lo menos tienen que cumplir con su obligación de producir la prueba. Si yo produzco con una defensa activa o afirmativa, incorporo pruebas. No es que se haga una carga inversa de la prueba, sino es una obligación de alegación. Porque si no están pretendiendo que yo valore pruebas que no están incorporadas en juicio. Y no va a ser así. O sea, yo no voy a valorar por simple alegación. Tengo que valorar sobre algo que se ha actuado en juicio. Entonces, si usted me dice, sí está, pero ¿dónde está? O sea, somos 1, 2, 3, 5 abogados. sí, se va a Alguien por lo presentar. menos habría traído ese reporte. Sí, se va a presentar, Porque señor magistrado. a mí, por la máxima de experiencia, yo digo, cada documento tiene que tener su sello. Esa es la máxima de experiencia del jugador. Ahora, para que me diga, oye, su máxima experiencia tiene que ir por este lado porque no se presentó mediante cada carta, sino por un documento único, que tiene sello tal fecha. Bueno, entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, porque que no caiga en la alegación. Por eso que la realización de documentos no es momento de alegar, es momento de determinar qué cosa dice el documento, de sacarle, de extraer la información. ¿Bien? Sí. Siguiente documento, señor Ricardo. Bien, señor juez. El siguiente documento está asignado en mi lista como número 15. Es un documento en lengua, Language Training Center Perú, titulado Equipo de Trabajo, dirigido al Comité Especial, firmado por Jaime García Díaz como representante legal de la empresa ya indicada. Tiene por fecha 7 de noviembre de 2008. En esta fecha, posterior a lo que establece el cronograma, va a señalar la nómina de los entre docentes y coordinadores. Este documento tiene una folletura extensa justamente porque se ha incorporado dentro de la nómina los currículos de cada uno de las personas ahí señaladas, 18 personas. A continuación, que también vamos a revisarlo, porque hay relevancia en muchos de esos documentos. Después de este documento, siempre siguiendo con la foliatura que se ha incorporado al expediente judicial, está el requerimiento técnico mínimos del personal asignado, que es uno de los documentos con los cuales se va a dar inicio ya a la presentación de cada uno de los mencionados en el equipo de trabajo. Acá en este documento ya así titulado está el cargo de la jefe de proyecto, la señora Flor de María Valderrama Acevedo, que pone acá de la Universidad de Illinois.
el 7 de noviembre también de 2008, redactado por Jaime García Díaz, representante legal. Nuevamente la Fiscalía lo que quiere es enfatizar en el contraste de la fecha de la presentación versus la fecha acá de redacción, que ciertamente no guarda un sello referencial, pero queda claro que si ha sido presentado o el 7 o después del 7. Esto, señor juez, en este currículum lo que queremos enfatizar o resaltar es, en principio, cuando... recordemos para empezar que este currículum sostiene, digamos, estamos hablando de docentes, no estamos hablando de otro tipo de trabajo, ¿no? Donde sus documentos que anexen sean referencial, si saben o no saben, si han estudiado. Son docentes, por ende el nivel académico es de importancia para saber en manos de quién es que se va a dejar justamente este servicio, que presten este servicio. Dentro del currículum se anexa un documento que tiene que ver con la universidad extranjera que ya cité, la Universidad de Illinois. Y acá, señor juez, se puede apreciar que es un documento redactado en idioma extranjero, que no solo eso, que inclusive el apellido materno no se condice con el apellido con el cual la presenta la misma empresa. La misma empresa en lengua suscribe Acevedo con V, acá un Acevedo con B labial, y que el idioma en el que está redactado es un idioma foráneo, no es un idioma nativo, y por ende no es de fácil lectura ni mucho menos entendimiento. Siendo así, señor juez, es que la Fiscalía lo que observa es que en este concurso se han presentado documentos en lengua extranjera, sin traducción, ni simple, ni oficial, que es justamente, inclusive, uno de los puntos que sostiene la acusación en la narrativa fáctica que fue oralizada al inicio de este juicio. Entonces, señor juez, la Fiscalía acá lo que quiere es enfatizar sobre este documento, pero no solo este documento. El currículum de dicha persona va a comprender un documento titulado Carta de Compromiso de Trabajo de los Profesionales Asignados al Proyecto de Capacitación de Idiomas, y tiene por fecha, a puño y letra... Doctor, una aclaración. El fiscal está oralizando la relación de los profesores o está ya avanzando a otros documentos que no precisa el folio. Eso es lo que quería saber para seguir la línea. ¿Se entiende? ¿No puede precisar? Sí, por favor. Sí. Sí, porque estamos 557, entonces hasta dice slash 728. Entonces, Ya, estamos en el currículum de Acevedo, de Sí, Valderrama Acevedo. ya. Sí, señor juez, ¿Qué folio, doctor? Para lo que sí, respecto a la foliotura, está incorporada ciertamente, si hemos puesto el 557 al 728, pero no tengo la foliotura de instrumentos precisa con estos documentos. Sí está dentro del grupo de estos números de foliotura. No obstante, sirve de referencia que estamos desarrollando El currículum de esta está señora. 559 al 561. 559. Perdón, al 562. El certificado de de lo que alude el señor fiscal es a 563. El certificado en idioma extranjero. Y el documento que quiero hablar a continuación, siguiendo con el currículum de esta persona, es la carta de compromiso de trabajo de los profesionales asignados al proyecto de capacitación de idiomas del concurso 4-2008 Región Callao, que es el concurso materia de juzgamiento. En este documento, la persona de Flor de María Valderrama Acevedo tiene a puño y letra escrito la fecha 7 de noviembre de 2008, siempre una fecha posterior. Y efectivamente ahí se presenta como jefe de proyecto. ¿Qué señala el documento? Bueno, la señora puño y letra dice, llenando un formato, dice: yo, Flor de María, de profesión tal, me comprometo a prestar mis servicios profesionales en las funciones de jefa de proyecto para Language Training Center Perú,
en el caso de que ésta se adjudique las obras de licitación pública internacional. De este documento, resaltar, bueno, la fecha nuevamente. Resaltar el documento que a página seguida o a folio seguido del que acabo de realizar continúa, que es un documento titulado Acuerdo de Confidencialidad de Información y para la Conservación de Derechos Intelectuales. Este es un documento que está firmado por la persona ya indicada, por un director académico de Lingua Lima, como está en la parte infine, pero sin fecha, sin ningún tipo de fecha. O sea, como para ser utilizado en cualquier ocasión, sin ningún tipo de fecha. Así como el documento que sigue a continuación, que tiene por título declaración jurada, es una declaración jurada bien singular porque la persona se presenta omitiendo datos, como por ejemplo su apellido materno, y tiene por fecha 7 de noviembre de 2008. Siempre contrastando las fechas. Y eso en lo que respecta a dicha ciudadana. Y ahora, siempre dentro del grupo de las foliaturas que indiqué, vamos a dar inicio a lo que es el currículum de la coordinadora académica Juliana Luisa Rayo Torreblanca. El documento con el cual empieza su currículum es el titulado Requerimientos Técnicos Mínimos del Personal Asignado, dirigido al Comité Especial, firmado por Jaime García Díaz del Language Training. La fecha siempre es la misma, 7 de noviembre de 2008. Esta persona anexa su hoja de vida, hace una reseña de la misma. Y en el documento titulado Carta de Compromiso de Trabajo de los Profesionales Asignados al Proyecto de Capacitación de Idiomas, también a puño y letra consigna la fecha 7 de noviembre de 2008, en donde lo firma, pone su DNI y señala presentándose en una suerte de formato donde ella llena puño y letra algunos datos puntuales. Yo, Juliana Luisa, de profesión psicóloga con especialidad en enseñanza de inglés, me comprometo a prestar mis servicios profesionales en las funciones de coordinadora académica para Language Training Center Perú. Eso en lo que respecta a este documento, también como vuelvo a señalar de fecha 7 de noviembre de 2008. A continuación de este documento nuevamente encontramos el acuerdo de confidencialidad de información y para la conservación de derechos intelectuales, sin fecha, sin ninguna fecha, firmada por unas personas iguales a las que en el anterior acuerdo leído ya se dio lectura. A continuación, el currículum de Betty Marlene Lavado Rojas, que está presentada en el cargo de coordinadora académica, de fecha 7 de noviembre de 2008. El documento, también redactado por Language Training Center Perú, dirigido al Comité Especial, tiene también por título Requerimientos Técnicos Mínimos del Personal Asignado. Enfatizar, sí, en este documento, como en todos los que vengo realizando y los que voy a realizar respecto a los currículum, que la presentación misma del documento nos habla de requerimiento técnico mínimo, no aleatorio, no circunstancial, un requerimiento técnico mínimo. Esto como sus contenidos. Nos indica acá su currículum. Reseña y nuevamente ver que acá, por ejemplo, no están los documentos como en los anteriores, a quienes les solicitaban carta de compromiso, les solicitan acuerdo de confidencialidad. No, acá en el caso de esta ciudadana, tal documentación no lo hay. Luego la oralización de la persona del currículum de César Augusto Vances Baila, coordinador administrativo, quien también en lengua lo presenta ante el Comité Especial bajo el título de Requerimiento Técnico Mínimo al Personal Asignado, documento que también tiene por fecha el 7 de noviembre de 2008, en donde se puede apreciar el currículum. Y acá vamos a encontrar algo que no tenían los anteriores. Es un certificado de trabajo, acá de una empresa llamada Global Training, en donde se le va a dar a solicitud interesado esta constancia, ¿no? A lo que quiero ir con este énfasis último es que estamos viendo por el currículum que no eran personas
propiamente que hayan venido o hayan estado trabajando con la empresa, sino que han recurrido a estas personas para formar sobre la marcha el equipo para el servicio a los cuales se presentaron. Luego el currículum de Jaime Alberto Galarza Castañeda, en calidad ya de docente, también presentado ante el Comité Especial con el documento de requerimiento técnico mínimo del personal asignado de fecha 7 de noviembre de 2008. Ahí tenemos un documento, a continuación nomás de esta página, un documento en idioma extranjero que no se entiende de qué tratará. Igual también en la página siguiente, una suerte de un diploma que le entregan. Y respecto a este señor, existe sí con él, nuevamente nos vamos a encontrar con la ya conocida carta de compromiso de trabajo, justo para este concurso, como ahí también lo indica, firmado y con DNI del señor Jaime Alberto Galarza Castañeda, en donde él se compromete a prestar sus servicios profesionales en calidad de profesor para Language Training Center Perú. La fecha, si no es cierto, puño y letra, dice 6 de noviembre. Vemos esta vez, a diferencia de otros documentos, un sello como una suerte de visto bueno de la Dirección Académica de Ningua, que tiene por fecha 7 de noviembre de 2008. También con este ciudadano va a haber el acuerdo de confidencialidad, en el cual, al igual que los otros, no tiene fecha alguna, está firmada por él. Luego el currículum de Adela Victoria Fernández Puza, también calidad de docente, presentada para el concurso mediante el documento de requerimientos técnicos mínimos del personal asignado, con fecha de redacción 7 de noviembre de 2008. Tiene ahí su currículum. Y acá vamos a ver que la empresa Inlingua ya va a tratar de acreditar que sí tiene personal que trabaja con ellos. Y esto lo digo porque hay un documento dentro de su currículum titulado Constancia, expedida por Inlingua, Language Training Center Perú. Esa constancia, ¿cuándo le dieron? El 7 de noviembre de 2008. ¿Qué decía la constancia? Que por medio del presente, el Centro Multidioma Suizo Inlingua, Language Training Center Perú, deja constancia que Adela Fernández Puza es miembro del equipo de profesores de la institución en los idiomas alemán e inglés desde enero 2002 hasta octubre de 2008. Es decir, que a la fecha ya no laboraba para ellos. No fue hasta octubre de 2008, nada más. Ahí terminó y parece que nuevamente recurrieron a ella para formar este equipo. Se expide la presente, según ellos dicen, que es a solicitud de la interesada. Acá nuevamente la fecha, bueno, ya creo que lo dije, el 7 de noviembre de 2008, pero es el primer documento que estamos encontrando donde recién por primera vez están presentando ya a alguien que sí trabaja con ellos. Es decir, que ellos sí tienen personal que se dedica a la enseñanza del idioma. Y en el caso de esta persona, estuvo con ellos o con la empresa ya referida hasta un mes antes de la fecha en que expidieron esta constancia. Luego tenemos, bueno, siguiendo con esta misma persona, ella también va a firmar su carta de compromiso. Tiene a puño y letra la fecha del 5 de noviembre de 2008, pero va a tener un visto bueno de la Dirección Académica en Lingua, que es del 7 de noviembre de 2008, en donde, al igual que los anteriores, se compromete a trabajar con Language Training. Va a tener también esta ciudadana el acuerdo de confidencialidad, también sin fecha alguna, una firma. Lo único que se puede decir respecto a estos documentos que vengo realizando de acuerdo de confidencialidad es que solo el puño y letra lo vamos a encontrar cuando van a firmar y todo lo demás es que ya es un formato. Luego tenemos del ciudadano José Gabriel Maurto Alba, también calidad de docente, presentado para el concurso mediante requerimiento técnico mínimo del personal asignado, de fecha 7 de noviembre de 2008. El señor, bueno, ahí va a mostrar sus documentos y va a tener también su constancia expedida por la empresa Language Training. Y la empresa también, al expedir la constancia, señalan que es a solicitud del interesado que expiden, ahí da referencia que ha trabajado con ellos hasta un mes antes, hasta octubre de 2008. La fecha de redacción de esta constancia es del 7 de noviembre de 2008. Es decir, justo en la fecha que
ellos elaboran los documentos para presentar, según oficios, todo que hemos estado leyendo. Resulta que también en esa misma fecha estos docentes, a solicitud de ellos, a pedido de ellos, es que se expide este tipo de constancias, ¿no? Se coincidió justamente con la presentación. Luego, bueno, este profesor va a juntar algunas cartas de recomendación. En el caso de este docente, se ve que van a plantear acá un documento de declaración jurada de 7 de noviembre de 2008, con visto bueno de la Dirección Académica en Lengua del 7 de noviembre de 2008, en donde como que parece ser que recién a partir de este docente quieren acreditar el tiempo, que de algún modo se había descuidado o no se ha presentado con los anteriores docentes. Y acá de manera expresa dan por sentado que este señor, este docente, tiene 6 años de experiencia. Y ahí lo señala bajo una declaración jurada. ¿Y en qué tiene 6 años? En una entidad, una institución, en sus clases particulares, dice, que ha dado y no reseña mayor dato ahí. También este docente firma su carta de compromiso con puño y letra 7 de noviembre de 2008, corroborado con el visto bueno de la Dirección Académica en Lengua, que tiene la misma fecha, en donde, al igual que los anteriores, también se compromete a trabajar con Language Training. Igual modo, va a firmar su acuerdo de confidencialidad sin fecha alguna. Luego tenemos al otro docente, Ana Cecilia Rojas Miranda, que también es presentada al concurso mediante el documento de requerimientos técnicos mínimos del personal asignado, documento redactado en fecha 7 de noviembre de 2008. Ella, al igual que los demás, va a presentar también su currículum. Y también va a firmar una constancia, va a anexar una constancia expedida por INLINGUA. ¿Cuándo fue redactada esta constancia? ¿Cuándo fue que le dan a solicitud la interesada? El 7 de noviembre. Justo todos ellos se vienen interesados el 7 de noviembre en tener una solicitud de constancia. Y como tal, la expidieron. Y acá señala que dicha persona trabajó desde enero 2003 hasta la fecha. A diferencia del resto, que o bien no han trabajado o bien habían trabajado hasta un mes antes, acá ya tienen por fin un personal que sí trabaja con ellos, sí está con ellos al momento que ellos se presentan al concurso. Este personal sí figura parte de su plana. Y eso es la constancia que da fe este documento, ¿no? Que sí labora hasta esa fecha, 7 de noviembre. Luego vamos a tener la declaración jurada de esta misma docente, en donde va a declarar su tiempo, su experiencia laboral. Si algo ha caracterizado en tema de esta empresa, justamente, o de este juicio, de esta acusación, ha sido el tema de los cálculos matemáticos, porque acá, bueno, también vemos de que cuando nos da la data que tiene de marzo 2002 a diciembre 2005, ella lo plantea como 4 años, ¿no? Cuando el resultado nos da 3 años con 9 meses. Los 2 años supuestos de febrero 2006 a diciembre 2007 es 1 año y 10, es decir, no hay 6 años. Esto tiene por fecha 5 de noviembre de 2008, según puño y letra, pero con visto bueno del sello en lengua Dirección Académica el 7 de noviembre de 2008. Esta docente también va a firmar una carta de compromiso para la empresa ya referida, con puño y letra del 4 de noviembre de 2008, pero con visto bueno de Dirección Académica en Lengua del 7 de noviembre de 2008, donde se compromete a elaborar con la empresa. El acuerdo de confidencialidad igual lo firma, sin fecha alguna. Luego tenemos la currículum del docente Gloria Isabel Bazán Vega, presentada ante el concurso público mediante requerimientos, el documento titulado Requerimientos Técnicos Mínimos del Personal Asignado, en donde señala como fecha de redacción 7 de noviembre de 2008. Ahí, bueno, anexa ahí su currículum, y dentro de ese currículum anexado vamos a observar que también tiene una constancia expedida por Language Training. Ahí ella también va a señalar que está desde enero 2002 hasta la fecha, ya vamos 2, de fecha 7 de noviembre de 2008. Y acá ella, bueno, anexa documentos, propio su currículum. Y pasamos al otro docente, que es el docente Guadalupe Mirela Trujillo Hidalgo, que es presentada al concurso público mediante el documento de requerimientos técnicos mínimos del personal asignado, fecha 7 de noviembre de 2008, siempre enfatizando en esa fecha. Y esta ciudadana, en su calidad de docente, anexa documentos a su currículum. Y en dicho documento se puede apreciar también una constancia expedida por Language Training, y también dice que esa solicitud de ella
donde dan cuenta que ella ha trabajado con ellos desde enero 2002 hasta octubre 2008, hasta un mes antes. Han tenido que volver a recurrir a ella para formar nuevamente su grupo de docentes. Ella da una declaración jurada donde bajo juramento declara que de experiencia laboral tiene 1 año. 7 de noviembre, la fecha de puño y letra, firmada por ella, corroborada con el visto bueno de Dirección Académica en Lengua, de la misma fecha. La carta de compromiso, como los demás que ya di lectura, de fecha 7 de noviembre, también corroborado por el visto bueno. Su acuerdo de confidencialidad también. En este caso sí, en este caso hay una fecha. ¿Y cuál es la fecha de este acuerdo que no tenían los demás? También 7 de noviembre de 2008. La otra docente es Rubí Ivonne Soria Espinosa, presentada para el concurso público mediante el documento de requerimientos técnicos mínimos de personal asignado, también redactado el 7 de noviembre de 2008. Y acá también, en este caso de la ciudadana ya citada, vamos a encontrar una constancia de la empresa. Acá en la constancia lo curioso va a ser de que da cuenta que ella elabora con ellos desde enero 2002 hasta noviembre de 2008. ¿Y cuándo fue redactado esto? Esto fue redactado a inicios de noviembre. Y tiene por fecha, bueno, el 7 de noviembre de 2008. De ahí, y ya terminando con estos currículums que así han sido incorporados por este juicio, tenemos de esta misma persona su carta de compromiso de trabajo, con puño y letra 5 de noviembre de 2008, pero con visto bueno de la Dirección Académica en Lengua del 7 de noviembre, con firma y DNI, su acuerdo de confidencialidad. Y la docente Rocío Úrsula Torres Nostroza, docente, también presentada para el concurso público mediante el documento de requerimientos técnicos mínimos del personal asignado de fecha 7 de noviembre 2008. Bien, señor juez, esto en lo que respecta al documento en materia de organización, que era acerca de las hojas de vida y según el listado que presentó el equipo de trabajo a la empresa cuestionada. Respecto a Rosario Torres, ¿es el único documento que...? Sí, la parte de más que quería observar, la fecha, que ese documento es redactado el 7 de noviembre de 2008. ¿Alguna observación de las partes? Señor juez, si me permite, con respecto a la hoja que entregó el Ministerio Público, documentales, carpeta fiscal, y conforme se ha leído en el punto 15, donde señala el fiscal de folios 557 a 728, el señor fiscal, al leer estos documentos, acá en juicio, él indica cuya pertinencia y utilidad es acreditar que algunos profesores de dicha relación no tenían vínculo laboral con la empresa Language Training Center Perú, SAC. No obstante, fueron presentados como su equipo de trabajo. Esto es para Jaime Armando García Díaz. Por lo que, como defensa del señor Chuy, que es miembro del comité, y parece que estos documentos que ha leído el señor representante del Ministerio Público no tienen ninguna referencia y ninguna relevancia con respecto a mi patrocinado y a los miembros del comité. Eso quería que quede claro. ¿Por qué no tendría relevancia si son los documentos que han calificado los miembros del comité? Sí, pero si usted ha leído detenidamente o lo ha escuchado al fiscal, y yo lo he escuchado, únicamente ha leído del punto 1 al punto 8 de profesores y del punto 11 al punto 12. Pero el 9, el 10, del 13 al 18 de la relación que veo acá en el punto 15 no están ni siquiera se ha referido, o no existen las documentales, o no las ha leído. Y eso es lo que quería dejar como observación. Entonces no están los de los otros. No están. Por eso les estoy haciendo, no solo indicando lo que dice el Ministerio Público. Si usted es el abogado del comité, sí, por explíquenos eso, ¿por qué no están? Señor juez, solo una precisión. El doctor es abogado del señor Juan Carlos Chuy, no del comité. No, pero el señor Chuy no estaba, claro, no formó parte del mismo miembro comité. Pero como le vuelvo a indicar, por eso digo, me parece extraño que si el fiscal viene acá a aportar una acusación contra los miembros del comité, y si él me indica acá en su punto 15 que no hay ni una relevancia a los miembros del comité, como lo ha leído, entonces por eso es la observación que hago, y tampoco indico que los documentos que ha leído él no están completos. No, pero el señor fiscal le está diciendo pues que no cumplían los requisitos. A ver,
Como miembro del comité le corresponde calificar y verificar el cumplimiento de los requisitos de Obviamente. los postores. Pero si está incompleto, señor juez, ya es tema de fiscal que no tiene pues esto, o tiene insuficiencia probatoria, no tiene, porque No, pues si está usted- incompleto es porque entonces voy a asumir que el comité ha calificado algo incompleto. ¿Qué me está Ya, hablando usted? Yo dejo constancia nomás de este hecho, señor juez, del punto 15, y en mi alegato voy a esclarecer el tema de que esto, por qué no existe, o en todo caso, por qué no tiene relevancia con respecto a mi patrocinador. Bien, ¿alguna otra observación? Sí, señor juez. Defensa técnica del señor David Medina. Con toda la oralización que ha hecho el fiscal, lo que pretende probar, porque lo ha dicho insistentemente, es el acuerdo de confidencialidad y si estos profesores estaban trabajando o no para la empresa. Y como usted bien dice y ha argumentado muy bien para todas las partes, debemos de producir prueba en función a los hechos objeto de imputación partiendo por los términos de referencia. Los términos de referencia a fojas 496 y 497 dice, respecto al equipo de docentes, 3 exigencias, y en estas exigencias no pide un acuerdo de confidencialidad y tampoco pide una vinculación con la empresa, como pretende hacer ver como un hecho irregular. No era requisito. Así es. En los términos de referencia, ¿qué se requería para ser jefe de proyecto? A ver, como jefe de proyecto... ¿En qué parte está de, a de fojas las bases? 486. Perdón, 496. Dice perfil, acápite 14, perfil y requisitos del equipo. Ya. Sí, si me permite continuar. Respecto a los docentes, lo que acaba de oralizar, insisto, los términos de referencia no exigen acuerdo de confidencialidad y tampoco vínculo laboral con la empresa. Respecto al perfil y requisitos del jefe de proyecto, lo que exige es con licenciatura o título pedagógico y o profesional o bachillerato pedagógico. Y el fiscal ha leído la copia que está a folios 563, que es justamente la copia simple de este jefe de proyecto, y lo que he hecho textualmente es... que ¿Usted es quién defiende? Miembro comité, ¿no? al señor David Medina. Pero acá, ¿por qué indica ciencias de la comunicación? Partiendo de lo que usted me está indicando. En los requerimientos técnicos mínimos del personal asignado. Porque no era un requisito esencial. Pero si acá en el perfil que usted mismo me ha indicado, dice con licenciatura o título profesional pedagógico. A ver, señor juez, en principio, los términos de referencia Fojas 496 dice respecto a perfil y requisitos del jefe de proyecto, dice con licenciatura o título pedagógico y o profesional o bachillerato pedagógico y o profesional. No dice ciencias de la comunicación. ¿No dice qué carrera? No. ¿Por qué no? Porque no es un requisito esencial. Y eso la defensa, a tenor del artículo 119, va a explicar y va a demostrar por qué esto no era un requisito esencial. Y esto me permite además aclarar lo que acaba de decir el fiscal, usando la copia del título de bachiller, donde dice que esto es de ilegible comprensión. Voy a razonar a tenor de lo que acaba de decir. No es de ilegible comprensión, partiendo por la premisa de que no es un requisito esencial. Dice textualmente, university, no creo que sea colegio, con el perdón y el mayor de los respetos, Universidad de Illinois. Y dice, bachelor, no creo que sea profesional. Entonces, no es de ilegible comprensión como lo pretende demostrar el Ministerio Público. Pero en todo caso, insiste la defensa en que en su oportunidad va a demostrar que no se trataba de un requisito esencial. Continuando con las observaciones, lo que acaba de decir el fiscal, y también dando respuesta un poco a lo que usted acaba de observar respecto a si tenían o no sellos de recepción estos documentos, bajo esa premisa, toda esta documentación también tendría que tener sello de recepción. Y no es así, y no es posible que lo tenga, porque todo esto entra en un paquete cerrado. Entonces, lo irregular sería que lo tenga, más al contrario. No. Y lo irregular sería... Cuando uno presenta propuestas, por eso están determinados en las bases, anexo 1, qué cosas son, las declaraciones juradas del representante, anexo 2, la propuesta técnica, la propuesta económica, anexo 3, qué sé yo, según las bases. Entonces,
esos anexos sí deben estar sellados, porque eso ingresan, se entiende, con un sobre. Así un es. sobre cerrado. Así es. Entonces, en un sobre cerrado, como usted bien dice. y ese cargo, esa declaración o ese documento debe tener un sello. En el cargo del documento. Pero Ajá. la defensa lo que quiere dejar en claro Porque es... esto se entiende que ha estado dentro del sobre. Una así es, señor propuesta juez. viene dentro del sobre. Sin No es embargo, necesario la sellar. defensa produce prueba en base a la imputación realizada por la Fiscalía. La Fiscalía no tenía ese hecho como objeto de imputación, por lo tanto no se nos puede exigir defendernos respecto a un acto de imputación que no es materia de lo que en una serie de alegaciones viene diciendo, porque acá respecto a mi patrocinado hay 4 alegaciones y en ninguna de estas se establece esta observación de que había acuerdo de confidencialidad, si estaba o no vinculado con el acuerdo de trabajo, pero bueno, como defensa estamos soportando y demostrando la función del miembro del comité especial. Y bajo todo ello, bueno, insistir que justamente el comité actuó bajo el principio de veracidad y eso también lo demostraremos en nuestros alegatos. Bien. ¿Alguna otra observación? ¿Ninguna? Sí, señor juez, solamente como le manifesté al inicio, si es que mi patrocinado puede retirarse en este momento de la audiencia. Bien, no vamos a quedar aquí. Continuamos la sesión en la siguiente. Voy a programar fecha. Lunes 8 a las 10 de la mañana. 8 de octubre, feriado. Ya, entonces martes 9. A las... el uno, dos. Martes 9 a las 8:30 de la mañana. Sí. Bien. Son las 5:05. Damos por culminada la presente sesión. Para su continuación, martes 9 de octubre a las 8:30. Damos por notificado en extracto a los sujetos procesales que se curse la notificación para el acusado Salaverry Martínez y notifíquese también con la presente la resolución emitida en la fecha al abogado subrogado. Muchas gracias. Audio y video, señor juez. Los audio y video a través del área de comunicaciones. Gracias.